Hermanos, nos volvemos a ver en este día tan especial para los cristianos, que nos juntamos. Y como veis, nuevamente estamos en la iglesia. El motivo principal es porque nuestro hermano Carlos, que hoy le corresponde la predicación de la palabra del Señor, pues era dificultoso hacerlo en su casa. Y así lo hemos podido hacer de esta forma, aprovechando la ocasión también que tenemos de que estos días estamos repartiendo alimentos en este lugar. Así que bienvenidos a la casa del Señor desde vuestras propias casas. Y en este día vamos a tener, como los otros domingos, pues primeramente un tiempo de alabanza, de adoración al Señor, y compartiremos la palabra del Señor. Hacer mención también, y lo sentimos, de dar la noticia que falleció el padre de nuestro hermano William por la enfermedad que estamos atravesando, la epidemia que estamos sufriendo. Pero bienvenidos en esta mañana. Permitidme que oremos y ya seguidamente pasamos a este tiempo del culto. Te damos gracias, Señor y Padre, porque podemos congregarnos y podemos estar gozosos en esta mañana, porque podemos recibir de tu palabra, porque queremos escuchar tu voz, porque queremos que seas nuestro Padre amoroso, que cuida de cada uno de sus hijos. Queremos alabarte, Señor, y engrandecer tu nombre, reconocer tu fidelidad, tu misericordia, y como tenemos también especial en esta mañana en el mensaje que vamos a recibir, esperanza. Tenemos esperanza en Jesús, esperanza en que Dios va a estar con nosotros en cualquier momento y cualquier circunstancia de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén. También hacer, como no, mención de aquellos que permiten que podamos seguir teniendo estos cultos de esta forma. El trabajo que llevan a cabo. Gracias por vuestro trabajo y por vuestra dedicación.
Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime.
Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer poder estar aquí con vosotros, aunque sea de esta manera un poco distinta de lo que habitualmente hacemos, pero confiamos que la palabra del Señor llega con claridad a cada uno de vuestros corazones, con nuestro deseo de que sea de edificación, de bendición y de ayuda en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Sin lugar a dudas, el 2020 es un año que nunca olvidaremos. El azote de una pandemia inesperada nos ha traído enfermedad, dolor, muerte, preguntas sin respuesta, incertidumbre, crisis, cambios inesperados en nuestra manera de vivir, en nuestros trabajos, en fin, la lista es interminable. Pero todo esto debemos asumirlo, debemos aceptarlo, porque esto es la vida. Y la vida está llena de altibajos, nos lleva a pasar por experiencias positivas, negativas, nos encontramos escalando a las alturas, pero también luego bajando al valle. Experimentamos momentos difíciles y momentos tristes, pero nunca estuvo el camino cubierto solamente de rosas. Pero no estamos aquí para compartir un mensaje negativo, sino para traer un mensaje completamente distinto, un mensaje de esperanza. Ese es nuestro tema para hoy. Hay esperanza, y eso es algo que sin lugar a dudas debemos tener muy en cuenta. El pasaje que vamos a leer en esta mañana se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y es donde basaremos la meditación que nos ha de ocupar este tiempo. Dice la palabra del Señor: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esperanza, hemos dicho que será nuestro tema de hoy. Sin lugar a dudas, esperanza es una palabra que hemos considerado más de una vez o que ha estado en nuestras bocas en más de una ocasión. Esperanza viene de esperar. Esperamos el cumplimiento de promesas. Esperamos con confianza lo que deseamos. Esperamos la posibilidad de obtener lo que queremos. O como se dice comúnmente, la esperanza es lo último que se pierde. En las Sagradas Escrituras tenemos una enorme cantidad de mensajes acerca de la esperanza, cuyo cumplimiento tiene como base firme la palabra de Dios, la inmutable palabra de Dios, y sobre todo en base a una sublime verdad. Dios es fiel, no se puede negar a sí mismo. Veamos entonces pues el pasaje que hemos leído en esta mañana. Jesús dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es interesante la forma como lo dice. Unos capítulos más atrás, en el Evangelio de Lucas, luego que el Señor Jesucristo había estado en Jerusalén con sus padres, volvió a la ciudad donde lo vería crecer y dice que estaba sujeto a sus padres, crecía en sabiduría, crecía en conocimiento y Dios estaba con él de una manera muy especial. Sin duda, su juventud, su adolescencia fue un ejemplo, una bendición para todos aquellos que le conocían, que estaban en aquella comunidad. Era además conocido como el carpintero. Y dice la palabra de Dios que como era su costumbre, o sea que su asistencia a la sinagoga era algo usual, se acercó a aquel lugar como lo tenía por costumbre y entonces en aquel día la lectura que correspondía era Isaías capítulo 61 y versículo 1, pues se le dio el rollo que correspondía a ese pasaje. Y dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es interesante que en unos capítulos de los evangelios, el evangelio de Mateo, nos habla del momento glorioso en que el Señor Jesucristo, en conforme a las Escrituras, se acercó al sitio donde Juan el Bautista estaba bautizando y dice, para cumplir toda la ley,
se acercó y aunque no le correspondía ser bautizado, cumplió precisamente con lo que correspondía y fue bautizado. Y dice la palabra que en aquel momento se oyó una voz desde el cielo y también descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. O sea, Dios complacido otorga a Jesús señal de autoridad, de poder, de control, de santidad, puesto que era el comienzo de un ministerio glorioso que tendría trascendencia mundial. Pero lo interesante del caso es que inmediatamente después el mismo Espíritu que había descendido sobre él en aquel momento glorioso le llevó al desierto para que fuera tentado nada menos que por el enemigo. O sea que era una situación un tanto contradictoria, era algo opuesto a lo que nosotros podríamos pensar que podría ocurrirle. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros aprendemos o qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Y es que lo que realmente importa es que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y que nuestras dificultades o problemas, o aún en las circunstancias tal vez opuestas, contradictorias, circunstancias que tal vez no entendemos, considerar, recordar y aceptar y permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras luchas, de nuestras circunstancias, de nuestra vida y de un sinfín de situaciones en que podamos encontrarnos. Porque una declaración semejante es la que puede traer paz, confianza, seguridad, no importando las dificultades que tengamos que enfrentar. Y con toda certidumbre diremos, Dios está en control. Dios estaba en control cuando el Espíritu Santo descendió en el bautismo de Jesús. Dios estaba en control cuando fue tentado en el desierto. Dios ha estado siempre en control de aquellos que descansamos, confiamos y seguimos al Señor Jesucristo. Pero volvamos al pasaje que nos estamos leyendo. Por cuanto me ha ungido. Si leemos el pasaje paralelo o de dónde fue tomado esta porción en el libro de Isaías, lo tendremos en hebreo. Y ahí cambia un poquito el concepto de lo que está expresando este versículo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Dios, sobre mí. Porque, y aquí hay una palabra que es interesante, la palabra yan en hebreo significa, presta atención en lo que te voy a decir. Porque el propósito de por qué sucede esto es porque hay algo que está implícito. En otras palabras, dice que Dios estaba sobre Jesús para un propósito muy importante. Me ha ungido, me ha hecho Mesías. Esa es la palabra o de donde brota la raíz. Y el propósito precisamente es lo que luego nosotros vamos a ir viendo en los versículos siguientes. En otras palabras, lo que está diciendo allí es que Dios tenía una razón. Y lo más interesante es que la palabra que usa en hebreo en cuanto a definir a Dios, lo está diciendo no en la palabra que normalmente se conoce para definir al Creador, sino que está usando una palabra que implica plena autoridad, toda potestad, soberanía. O sea, Dios soberano, Dios todopoderoso, es aquel que ha determinado, ha dispuesto, ha canalizado su propósito en el Señor Jesucristo, ungiéndole, haciéndolo Mesías para que Él pueda cumplir el propósito para el cual le ha escogido, le ha llamado y ha dispuesto que desarrollara ese ministerio. La primera, entonces, el primer aspecto de lo que dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuánto anhelamos buenas noticias, no es cierto? ¿Cuánto anhelamos en estos tiempos que vivimos tener buenas noticias, recibir buenas noticias? Abrumados por un futuro incierto, abrumados por tanta incertidumbre, abrumados por las informaciones que nos llegan de lo que sucede en el mundo, abrumados por una inestabilidad social, política, económica. Un mensaje de buenas noticias, por supuesto, debe sonarnos a gloria. Y hoy en ningún momento más
como ningún otro momento en la historia de la humanidad, necesitamos más que nunca escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje que alumbre nuestras tinieblas, un mensaje que nos reanime, que nos aliente. Cuando se acercó el momento del nacimiento del Señor Jesucristo, o mejor dicho, en el día del nacimiento del Señor Jesucristo, dice la Biblia que había pastores que estaban velando sus rebaños en las montañas de Judea. Era de noche, una noche oscura como sucede en esos lugares solitarios, una noche donde no hay la iluminación que nosotros podemos ver alrededor de nuestras ciudades o aún yéndonos a los alrededores o en el campo. Pero ahí era completamente oscuro, completamente tinieblas. Y en aquel momento un resplandor les alumbró y era precisamente, no podía haber otra respuesta, sino estaban tremendamente atemorizados por aquello que estaban viendo, aquello que estaba sucediendo. Pero el mensaje era: no tengáis temor, porque tengo para vosotros buenas noticias, porque hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo, que es el Mesías, que es Cristo el Señor. Y estas son las mejores, las más grandes noticias que jamás podías haber recibido. Buenas noticias a los pobres. A los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús vino a un pueblo necesitado y pobre, a un pueblo oprimido por el imperio dominante de aquellos días, un pueblo que vivía en un entorno de conflicto, de escándalos y de problemas sociales. Decepcionados, desanimados, buscaba a quien les diera un mensaje de esperanza. En el tiempo que vivimos, las circunstancias son muy semejantes, porque vivimos en una sociedad llena de conflictos y escándalos, decepcionados, desalentados, sin saber a qué aferrarnos. Ahora, ¿por qué este versículo habla específicamente de los pobres? ¿Cómo definimos a un pobre? Bueno, eso no necesitaría ni siquiera que encontráramos una definición. Normalmente pensamos en alguien que carece de los más mínimos recursos para tener una vida digna, que se encuentra en una situación de imposibilidad de poder acceder a recursos que le ayuden a satisfacer necesidades humanas básicas, alimentación, vivienda, etc. Pero ¿quiere decir con esto que solamente a los pobres es el mensaje? En las palabras de Jesús no hay exclusión, no hay diferencia entre ricos y pobres, porque lo que se trata es de aquellos de quienes definió como pobres en espíritu. Aquí está la diferencia. No es solamente la palabra pobre, sino pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la Biblia tenemos muchos pasajes acerca del cuidado que tenemos que tener hacia los pobres, pero este versículo que hemos leído nos habla de un aspecto mucho más importante de la pobreza. La pobreza de que Isaías 61 y que fue leído por Jesús se refiere no es pura y exclusiva una condición económica. Se trata de una disposición interior. Un pobre en espíritu es la persona que reconoce su miseria espiritual delante de Dios, que carece de aquello que realmente tiene valor, que siente un vacío en su alma, que nada ni nadie lo puede llenar, que no ha sentido la paz de Dios en su vida. De ahí que un pobre en espíritu puede ser tanto el pobre, el indigente, el desamparado, como aquel que piensa que lo tiene todo, aquel que piensa que no tiene necesidad absolutamente de nada. El Señor Jesucristo lo definió en forma bien clara cuando escribió en el libro de Apocalipsis y dijo: aquellos que pensaban que eran ricos, que tenían todo y que no tenían necesidad de nada, dijo: tú eres un pobre, un miserable, un desgraciado, no tienes absolutamente nada, porque careces de lo más importante, de la riqueza que solamente Dios puede darnos. Para los pobres en espíritu, y aquí incluimos a todos, pobres y ricos materialmente, Jesús tiene buenas noticias. Nos ofrece una vida distinta basada en una reconciliación personal con el Dios Todopoderoso. La segunda parte dice: por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantar, tanto en hebreo como en griego, el significado es igual.
Quebrantar viene de romper en pedazos, viene de desmenuzar, viene de quebrar, de aplastar, de destrozar. No importa las circunstancias. Moisés quebró las tablas de la ley. Los altares de los ídolos debían ser rotos de acuerdo a lo que Dios decía, en forma bien clara. Las vasijas del ejército de Gedeón fueron quebradas. Las piernas de Jesús no fueron quebradas conforme a las Escrituras. Y ahora dice el versículo que estamos leyendo, quebrantados de corazón. El corazón nosotros sabemos bien que es el órgano que todos tenemos en nuestro cuerpo, que bombea la sangre, pero también en forma figurada tanto en griego como en castellano, y todos creen en lo mismo, se llama el sitio donde anidan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por lo menos esto es hasta cierto tiempo que se tomaba de esa forma. Tenemos por eso, y se habla por esa, de esa manera, un corazón humilde, un corazón cariñoso, un corazón quebrantado en este caso, un corazón que ama, un corazón que odia, un corazón que está duro, un corazón blando, en fin, siempre hablamos de esa manera. Pero ahora dice aquí el quebrantado de corazón, o sea, en términos de sentimientos quebrados, destrozados, rotos en pedazos, aplastados por las circunstancias. El rey David, que se encontró en muchas y variadas circunstancias, habló acerca de que el momento en que estaba viviendo era un momento en que experimentaba el quebrantamiento de corazón. Ahora, ¿qué es además? ¿O cómo llegamos a estar quebrantados de corazón? Es cuando nos encontramos cargados de remordimientos, de amargas decepciones, emocionalmente destrozados, quebrantados por situaciones personales, familiares, sociales, espiritualmente enfermos, sin que nada ni nadie pueda ayudarnos. Sufriendo las consecuencias de haber abandonado los valores morales y la ley de un Dios santo. Este es el reflejo de la sociedad en que vivimos en nuestro tiempo, corrupta, depravada, alcanzando niveles lamentables y alarmantes, y donde los valores morales han desaparecido. Tal vez has llegado a pensar de que no hay manera de alcanzar una restauración personal, la sanidad para tu quebrantado corazón. Pero sin embargo la Biblia dice, Dios me ha enviado a sanar. Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El Salmo 147 y versículo 3 dice, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y la pregunta que cabe para todos nosotros, ¿te sientes quebrantado de corazón? Si es así, busca al Señor, ábrele tu corazón, Él quitará tu culpa, renovará tu vida, quitará tu carga, te dará confianza, esperanza y seguridad para el futuro. Ten fe y confía en el poder regenerador de Cristo. Primera Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y continuamos. A pregonar libertad a los cautivos. Cautivo es quien ha caído en las manos de quien le ha privado de libertad. Cautivo es un prisionero. Y un cautivo se transforma luego en un esclavo. Y en ese estado ya no es un hombre libre. Pierde sus derechos, se convierte en propiedad de alguien que ahora es su dueño o amo y quien le impone su voluntad. La esclavitud es uno de los más horrendos males de la humanidad. Y todo esto porque Dios nos ha creado libres. Sin embargo, hoy quiero hablar de otra clase de esclavitud. La esclavitud espiritual, porque hoy, en este mundo tecnológico en el que vivimos, aún seguimos luchando contra un opresor. El peor de los dictadores, el peor opresor que jamás podía haber asomado en este mundo, el pecado. Aunque no querramos reconocerlo, estamos cautivos, somos esclavos.
Los judíos que se acercaron a Jesús le dijeron, cuando Jesús le estaba hablando en forma de muy directa acerca de su pecado, le dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le respondió: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Romanos capítulo 7 es un capítulo muy significativo porque nos habla de la tremenda lucha del apóstol Pablo por causa del pecado que estaba en sus miembros. Y dice: lo que quiero hacer, el bien que quiero hacer no puedo, hago el mal que no quiero. Pero Jesús anuncia libertad, proclama que Él puede dar esperanza, libertad, una solución real para aquellos que reconocen que el pecado les tiene cautivos. Si no reconocemos que estamos cautivos, si somos esclavos del pecado y si buscamos al Señor, es el único que puede darnos libertad, porque Él dijo: así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Él puede darnos la libertad que todos anhelamos. Sigamos en lo que dice aquí la palabra de Dios. Y dijo, bueno, también Jesús a dar vista a los ciegos. Bueno, no necesitamos definir lo que es un ciego, porque decimos inmediatamente, bueno, aquel que carece de vista. Pero también es aquel que carece de entendimiento, el que no acepta lo que es evidente, el que se cierra a razonar o a reflexionar en determinados temas. Podemos resumir lo anterior en una conocida frase: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El escritor portugués José Saramago dijo: pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran. Nos parece contradictorio hablar de este tipo de ceguera en tiempo de increíbles descubrimientos. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, debemos reconocer que nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos ciegos en cuanto a las cosas espirituales. Pero Lucas 4:18 nos trae un mensaje de esperanza. El Señor vino a dar vista a los ciegos. En cierta oportunidad el Señor Jesucristo iba caminando y pasó por la ciudad de Jericó, y ahí había un ciego que estaba mendigando. Pero cuando oyó que venía Jesús, quería acercarse a él. Había mucha gente que seguía al Señor y ya era un poquito dificultoso poder acercarse en forma bien evidente, y más en la circunstancia en que él se encontraba. Pero de todas maneras, tratando de ver a Jesús y tratando de que le oyera, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que rodeaban a Jesús y estaban cerca de este ciego trataban de que se callara, que no estuviera molestando al maestro, pero él seguía insistiendo. Tenía una necesidad y quería que esa necesidad fuera satisfecha. Y seguía insistiendo porque estaba consciente de su necesidad y sobre todo estaba consciente de que había alguien que podía ayudarle. Y cuando Jesús se acerca a él, le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué problema tienes? ¿Qué solución quieres que pueda ayudarte para ese problema? Yo no sé qué hubiéramos contestado nosotros si nos hubiéramos encontrado a los pies de Jesús en ese momento. No sé qué hubiéramos dicho. Quizás un montón de cosas, un montón de circunstancias, un montón de necesidades y un montón de deseos hubieran atravesado nuestra mente. Pero para aquel hombre había solamente una cosa que él quería en la que él quería que el Señor obrara. Para él no tenía ningún valor las necesidades materiales o su lugar en la sociedad o cualquier otra satisfacción de cualquier otra cosa que tiene que ver con su vida en este mundo. Para él lo más importante era recibir la vista, y dijo: Señor, que reciba la vista. Y entonces aquel que había venido a dar vista a los ciegos le devolvió la vista. En nuestros días, los días son difíciles, pero más que nunca necesitamos tener visión clara para ver más allá de nuestras circunstancias. Y recuerda, hay esperanza, puesto que Jesús vino para dar vista a los ciegos, a los enceguecidos por situaciones, por falta de visión espiritual, ciegos para ver las verdades gloriosas de la palabra de Dios. El siguiente párrafo dice: para poner en libertad a los oprimidos. Vivimos en un mundo de opresión, de barreras sociales, de explotación de personas, corrupción, hambre, robo, chantaje, abuso, etc. Y poner esta palabra
Libertad a los oprimidos es precisamente algo que tiene que ver con un aspecto muy importante de nuestra relación como seres humanos. La expresión bíblica poner en libertad a los oprimidos significa devolver, perdonar, soltar, despedir a quien ha sido golpeado, herido, maltratado, quebrantado por las calamidades. Es una frase que nos habla de aquellos que están bajo un yugo, un manto de tristeza, de miedo, de dolor, de decepción, de frustración por su continuo fracaso o caídas emocionales. El cautiverio se puede ver o percibir cuando la persona sufre en continuas depresiones y no intenta nada nuevo. En Jesús hay esperanza para los oprimidos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos, a darles una salida digna a quienes han sido maltratados, perseguidos, explotados, abusados. En Jesús hay esperanza. Por eso, como decíamos al principio, este es totalmente un mensaje de esperanza. Y en la última parte de lo que estaba el Señor exponiendo, dice: he venido a predicar el año agradable del Señor. En nuestra actitud actual podemos preguntarnos, pero a ver, ¿cómo aplicamos esto a nuestras circunstancias? ¿Cuál es el año agradable? ¿De cuál podemos decir que es el año agradable? ¿Fue el año pasado? ¿O quizás el año que viene? No lo sabemos. En aquellos días, cuando fue escrita estas palabras, se estaba haciendo referencia al año del jubileo, en el cual se celebraba para el pueblo judío cada 50 años. En ese año los judíos que estuvieran bajo servidumbre o trabajando como esclavos por causa de deudas eran puestos en libertad. La tierra vendida volvía a su dueño original. Era un año de integridad, de justicia, de perdón, de libertad. Y para este tiempo, para ti y para mí, el año agradable del Señor es cuando somos restaurados, puestos en libertad de las cadenas que nos atan, libres de la esclavitud del pecado. El año agradable del Señor es cuando aceptamos a nuestro Salvador, Jesucristo, libres para servirle, adorarle, honrarle y obedecerle todos los días de nuestra vida. Recordemos como conclusión los distintos aspectos que el Señor ha expuesto en la lectura de este pasaje de Isaías 61. Y en cada uno de estos puntos miremos a ver cuáles son nuestras circunstancias o cuál es la situación en que nos encontramos. ¿Podemos considerarnos pobres en espíritu? ¿Podemos decir que nosotros somos uno de los que estamos catalogados bajo esta categoría? ¿Podemos decir soy un pobre en espíritu? ¿Podemos decir tal vez y reconocer que nuestro corazón está quebrantado, que estamos despedazados, que estamos rotos, que estamos en una situación tremendamente difícil? ¿Podemos decir y aceptar y reconocer que estamos cautivos por el pecado, que el pecado nos esclaviza, que nos tiene atados? Podemos decir que somos ciegos, que no vemos, que no reconocemos, que no aceptamos, que no vemos las benditas verdades de Dios. Podemos hablar acerca de opresión, que nos sentimos oprimidos. Si nos encontramos en cualquiera de estas 5 categorías, podemos deciros con toda libertad y confianza y seguridad: hay esperanza. Y la esperanza, la única esperanza, está en el Señor Jesucristo. En nada, en nadie más. Absolutamente en nadie más. Solamente en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que sacrificó para darnos vida y vida en abundancia. Aquel que quiere darnos una vida fructífera. La circunstancia en que nos encontramos actualmente en este momento, pues seguirán tal vez el tiempo que Dios determine. Los problemas que podamos tener no van a desaparecer del día a la mañana. Los problemas que tal vez tengamos que enfrentar en nuestro diario vivir, pues es posible que sigan allí. Pero sin embargo, en nuestro corazón anidará una esperanza, una paz, una seguridad y una certidumbre que ninguna de estas circunstancias podrán afectarlo. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo de forma bien clara, bien evidente y con soberana claridad en cuanto a que absolutamente nada puede separarnos del amor de Cristo. Y esto es realmente importante cuando pensamos
que en el Señor Jesucristo hay plena seguridad y plena confianza para todos aquellos que confiamos en Él. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos, y que la palabra de Dios sea consuelo, esperanza, sostén, ayuda, socorro, alimento, y que todos nosotros podamos regocijarnos en que amamos, servimos, honramos a un bendito Salvador que vive y permanece para siempre. Amén. Pues muchas gracias, nuestro hermano Carlos Piedad, por el mensaje de esperanza que nos ha transmitido en el día de hoy. Y ahora juntos podemos, como lo solemos hacer estos días, desde vuestras casas, aquellos que queráis, podéis tener el partimiento del pan y del vino. Leemos el pasaje que encontramos en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, y os pido que lo leáis conmigo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues nuevamente, Sara, si es tan amable, vamos a dar gracias por el pan y el vino. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos guardas cada día y que estás con nosotros siempre, Señor. Te damos gracias también por los símbolos del pan y el vino que nos recuerdan el sacrificio de tu Hijo en la cruz por nuestros pecados. Bendícenos en el día de hoy, Señor, y que sea un día dedicado a ti por completo, de adoración y amor, Señor, hacia todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues, si quieres... Y también tomamos del vino. Estos símbolos sabéis que nos recuerdan lo que Jesús hizo por nosotros. Y en estos momentos entrañables, como Iglesia, queremos también seguir recordando lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas, padeciendo y muriendo en una cruz, pero dándonos esperanza. Y tal como decía nuestro hermano Carlos, tenemos esperanza en Cristo. Así que la esperanza es que, si Dios lo permite, nos veremos, pero no tan rápido como pensábamos. Creíamos que podíamos volvernos a reunir relativamente pronto, pero las circunstancias, la verdad es que impiden que lo podamos hacer así. Hay muchas dificultades para que podamos hacerlo, ni siquiera un tercio de la congregación. Así que tenemos que tener paciencia y esperar a ver el momento que lo podamos hacer bien hecho, para que no haya ningún tipo de contagio ni complicación para nadie. Así que el Señor os quiere y nosotros también. Hasta el domingo que viene. Bendiciones. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad. Refugio es Él, amparo